Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta hora a todos nuestros hermanos, amigos que pueden estar conectados en cualquier parte donde se encuentren. Es nuestra bendición, nuestra alegría poder llegar a su hogar, a su lugar de trabajo o a donde usted se encuentre en este momento o después de que le llegue a usted esta transmisión. Saludamos a todos nuestros hermanos y enviamos saludos a todos, esperando que Dios esté con usted y esperando que le vaya bien en los asuntos espirituales primeramente. Y yo quiero agradecer a Dios este privilegio de poder saludarle, de poder enviar este mensaje a su vida en esta preciosa hora. También quiero saludar a todos los que se han suscrito al canal Tiempo Postrero. Dios le bendiga a cada uno. Pues no les conozco a todos, no les conozco, pero deseo que Dios les bendiga ricamente en sus vidas espirituales y pues tratamos de llegar a su hogar, a su familia a través también de esos videos sencillos, pero que esperamos que sea de bendición a la vida de cada uno de los que están allá al otro lado también. Esperamos que sea de bendición cada prédica, cada meditación de la palabra del Señor. Hoy queremos meditar en la palabra de Dios y Dios bendiga a todos los hermanos que estén ahí y deseamos que nos hagan también saber, ¿verdad?, si le ha sido de bendición alguno de los mensajes que le hemos transmitido por este medio. Y ese es nuestro objetivo, de que sirvan para algo estas prédicas, de que sirvan para algún propósito divino estas predicaciones. Hoy quiero hablarles acerca de lo que sería ¿qué simiente llevas? Y para ello quiero leer la palabra de Dios en Génesis 3:15, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablaremos entonces de qué simiente somos, qué simiente llevamos. Y el propósito es que el que escucha se pregunte qué simiente lleva por dentro, qué tipo de semilla es la que lleva, porque no existen más que dos simientes: la simiente del diablo y la simiente de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta hora. ¿Y por qué Dios tiene que reprogramar, regenerar, renovar, transformar al hombre que se arrepiente? ¿Por qué Dios tiene que reprogramar al hombre, regenerarlo, renovarlo, transformarlo? Porque el pecado dañó el conocimiento del hombre, y por eso es que Dios ha propuesto esa vida nueva en Cristo, ha propuesto el arrepentimiento, porque el hombre sin Cristo lleva la simiente del diablo. Por eso es que
la humanidad está como está. No podemos preguntarle a los abortistas qué simiente llevan. Ya sabemos qué simiente llevan, porque la Biblia dice que a Satanás le ha gustado matar y destruir. No necesitamos preguntarle qué simiente llevan. ¿Por qué? Porque están totalmente bajo el control satánico y a ellos les gusta portar esa simiente de muerte. Y entonces no podemos preguntarle a los malvados, como ese incidente que acaba de suceder aquí en nuestro país hace 2 o 3 días, donde 3 muchachos asesinaron a una niña de 3 añitos apenas, hombres de 20 años. Nadie puede decir que no sabían lo que hacían. Cada quien es pecador y sabe por qué es pecador. Aquí no hay excusas ni hay quien sea inocente. Todos somos culpables en algún modo delante de Dios. Aquí no hay excusas de ninguna clase. O lleva la simiente de Dios o lleva la simiente del diablo. Y estos 3 hombres tenían la simiente del diablo en ellos. Por eso violaron a la niña y la asesinaron aparte de eso. Entonces no podemos nosotros ni siquiera cuestionarle a esta gente qué tipo de simiente llevan. Ya sabemos que están bajo el control satánico. Entonces, ¿por qué Dios tiene que entonces reprogramar al hombre que se arrepiente? Porque el conocimiento del hombre está dañado. Es verdad que hay gente buena para las matemáticas, hay gente buena para la ciencia, hay gente muy buena para la historia, para las estadísticas, tienen entendimiento para las letras, tienen entendimiento para los números, tienen entendimiento para Dios, por eso, bueno, no nada. Puede pero otra que dice hoy en que sí existía. Entonces, en el infierno no existen ateos, ahí todos son creyentes, pero tristemente tarde. Por eso es que miramos entonces el conocimiento del hombre, porque Santiago 3:15 dice que hay sabiduría animal, terrenal, diabólica, porque esa es la realidad. Mucha gente es inteligente, pero niegan la existencia de Dios y no quieren saber nada de Dios porque el conocimiento está dañado. Por eso Jeremías en el capítulo 9, verso 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Dios, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que a Dios lo que le gusta es que le conozca el hombre, que el hombre sepa quién es su creador. Por eso la Biblia dice en el Salmo 14:1, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, dice el verso 2, para ver, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mientras el hombre no tenga ese entendimiento de quién es Dios, su conocimiento está dañado, no le sirve para otra cosa más que para vivir aquí, pero no le servirá para la otra vida donde será la eternidad. Por eso es que la palabra de Dios promete al que cree una nueva renovación, una nueva creación. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la creación de Dios, la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, destruye la simiente del diablo que la gente ha llevado. Porque la gente lleva la simiente del diablo cuando es mentirosa, cuando es gente fraudulenta, cuando es gente que les encanta la maldad, practican la mentira, practican la calumnia, practican el secuestro, practican el robo, practican la extorsión, todo eso porque llevan la simiente del diablo, porque al diablo le ha gustado pecar desde el principio, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, debe notarse que ese creyente lleva la simiente de Dios adentro de él y que esa simiente se refleja, porque el apóstol Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en la vida de una persona, se tiene que reflejar, se tiene que notar, se tiene que diferenciar entre los que llevan la simiente del diablo. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8, todo aquel que peca es del diablo. Entonces, al diablo le ha gustado pecar desde el principio, pero la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que lleva la simiente del diablo, le gusta el adulterio, le gusta la fornicación, le gustan los vicios, le gustan todas las entretenciones de este mundo, pero no quiere saber absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque su mente está totalmente dañada por el pecado. Su espíritu está dañado por la iniquidad, por la maldad. Por eso es que Dios tiene que reprogramar a todo aquel que se arrepiente, hacer de él una nueva criatura, destruir esa simiente satánica que ha llevado. Porque la palabra de Dios dice que enemistad habrá entre los que llevan la simiente de Dios y los que llevan la simiente de Satanás. Por eso es que Cristo, cuando vino a este mundo, porque Génesis 3:15 es una profecía tremenda que por mucho tiempo ha provocado una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, porque Satanás se dio a la tarea de asesinar a todos aquellos que eran portadores de la promesa, portadores de esa línea de bendición, de esa línea del Mesías. Satanás quiso destruir a todo aquel que traía la línea mesiánica. Por eso mataron a Abel, por eso Caín mató a Abel, porque la Biblia dice que Caín era del maligno. Abel tenía la simiente de Dios y Caín la simiente del diablo, por eso era asesino, por eso era un hombre que se llenaba de celos, se llenaba de envidia, se llenaba de un montón de rencores, porque llevaba la simiente de Satanás en su vida. Entonces murió Abel, aparentemente no quedaba ninguno, pero la Biblia dice que nació Set, y cuando nació Set, los hombres comenzaron a invocar a Dios. O sea, Dios nunca se ha quedado sin testigos. Hermanos y amigos, aunque el mundo se llene de tantas cosas y se llene cada vez más de apóstatas, porque hoy en día abunda la apostasía y hemos llegado a un nivel peligroso de apostasía, donde la amenaza de la apostasía es tan grande, la amenaza de la herejía, del pecado, ha sido tan terrible que ha arrastrado a mucha gente y ya no llevan la simiente de Dios, sino la simiente de Satanás también. Porque aunque sean profesantes de la fe y aunque porten un libro como este que dice la Biblia, la Santa Biblia, pero si no viven de acuerdo a lo que está aquí, todavía portan la simiente de Satanás. Por eso es que la palabra de Dios
dijo allá en Génesis 3:15, enemistad pondré entre la simiente suya y la simiente de la mujer. O sea que entre Cristo y las tinieblas habría una guerra. Y nosotros en este momento entendemos que el que está en Cristo es nueva criatura si ha logrado destruir esa simiente maligna que lleva por dentro. Por eso es que Dios promete una nueva vida. Por eso promete una renovación, transformación. Porque mientras el hombre no sea regenerado ni transformado, seguirá con la misma mente carnal, con la misma mente vana, con la misma mente traicionera, con la misma mente que maquina el mal, que piensa la iniquidad. Por eso la Biblia dice que muchos no duermen si no han hecho caer a alguno. La Biblia dice que hay muchos que piensan el mal mientras están en sus camas y cuando amanece lo ejecutan. ¿Por qué? Porque llevan la simiente de Satanás en sus vidas. Pero, ¿quién es el que puede llamar a Dios Padre? Solamente aquellos que tienen la simiente de Dios en ellos, los que han sido transformados por el poder de la palabra. Son los únicos que pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque si es mentiroso, si es una persona que hace fraude, es una persona que le gusta la iniquidad, que practica el pecado, que practica los vicios, no puede llamarle a Dios Padre. Padre, nada. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden decirle Padre nuestro que estás en los cielos son aquellos que han destruido o ha sido destruida por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ha sido destruida esa simiente satánica que portaban por mucho tiempo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Por eso es que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y aunque ese texto lo sabe mucha gente y lo dice mucha gente, sin embargo, los frutos y los efectos de la simiente se tienen que llevar a cabo. Los efectos de la simiente se van a notar en la gente, se van a notar en las personas, se va a notar en la gente esa simiente, porque la palabra de Dios dice que la gente que no quiere oír la palabra de Dios, la Biblia dice, Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué? Porque el que oye la palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Por eso los fariseos, que estaban llenos de orgullo y que se creían la religión mejor y que creían mejor que ninguno, dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo esas palabras, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso les dijo, no las pueden oír ustedes, porque ustedes no son de Dios. Entonces, ¿de quién eran? Eran del diablo. Por eso procuraban matar a Jesús. Por eso procuraban atraparlo, cazarlo, apedrearlo. Trataban de lincharlo. ¿Por qué? Porque tenían la simiente de Satanás en la vida de ellos. A pesar de la aparente religiosidad, a pesar de que decían ellos que eran hijos de Abraham, y ese era el orgullo de los judíos, decir somos descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista les dijo, no me digan que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Jesús les dijo a los fariseos que si vuestro padre, le dijo, fuese Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham era un hombre justo, era un hombre que practicó el temor a Dios y que se mantuvo recto y que anduvo justo delante de Dios. Pero ellos procuraban matar a Jesús. ¿Por qué procuraban matarlo? Porque tenían la simiente del diablo allí, y el diablo ha sido asesino desde mucho tiempo atrás. Por eso a mí no me extraña que ahora
países como Argentina, como Cuba, como Uruguay, aprueben el aborto. Y yo sé que el clamor de esas criaturas a las cuales se les da muerte, ese clamor llegará a los oídos de Dios y Dios demandará juicio por cuanto se derrama la sangre inocente en esta tierra. Por eso es que si Dios activa los volcanes, se producen los maremotos y los terremotos, está muy bien, porque el hombre no merece otra cosa que el juicio de Dios, por cuanto no se arrepiente ni acepta tampoco lo que Dios le ha propuesto a hacer en esta vida. Por eso es que la palabra de Dios dice, el que me oye, las palabras de Dios oye. Pero cuando la gente no es de Dios, pues tampoco no oye las palabras de Dios, porque por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Todos los que nos convertimos decidimos entregarnos a Dios porque oímos la palabra, que sin arrepentimiento no hay cielo para ninguno, que si no dejamos las malas obras nunca iremos al cielo. Entonces toda la gente sueña con el cielo, aunque ande bien retorcida, aunque ande más torcido que el cuerno de un cabro, pero la gente trata de decir que va hacia el reino de los cielos. Y miramos hoy que hay pastores que están a favor del aborto, que están a favor del homosexualismo, que están a favor de la iniquidad. Y por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que demostrar de qué simiente somos. La palabra de Dios dice que los que llevan la simiente de Dios, los que Él ha engendrado por la palabra, estos son los que pueden llamarle Padre, los que pueden llamarle Señor. La Biblia dice, y nadie que llama, nadie puede llamar por el Espíritu a Jesús Padre, sino solamente los que han sido regenerados. Los que han sido transformados son los que pueden decir, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque sienten a Dios, sienten la palabra, sienten la simiente divina que está en ellos. Por eso es que el creyente verdadero es visto por los demás como una persona ajena, una persona fanática, porque ama a Dios, ama al estar en su presencia. No puede hablar de otra cosa que no sea la santa palabra de Dios. No puede hablar de otras cosas que no sea Dios. Por eso es que nosotros, Dios, alabamos a Dios, no nos cansamos de alabar a Dios, porque llevamos la simiente de Dios adentro de nosotros y tenemos una nueva criatura, la cual Dios ha obrado en nosotros para que le sirvamos, para que nosotros le honremos. Entonces, existen los que llevan la simiente de Dios y lo dice la Biblia claramente. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oiga bien, los que son engendrados no de voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. O sea que el creyente lleva la simiente de Dios en él. Por eso es que se aparta del pecado. Por eso es que trata de vivir en santidad. Por eso es que lucha para evitar la contaminación en este mundo, porque lleva la simiente de Dios. Los que se contaminan pierden la simiente de Dios y le vuelven tras la simiente del diablo en ellos. Por eso es que la Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Porque la simiente que está en nosotros, que es la simiente de Cristo en nuestra vida, la simiente de Dios, el cual nos compró en la cruz del Calvario, Satanás no puede descomponernos cuando nosotros resistimos. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, dice, ¿con qué será salada? Cuando Satanás lanza sus bacterias de descomposición contra la iglesia, la sal actúa como un preservante
Y yo sé que la apostasía es grande en este tiempo y que cuesta diferenciar a los verdaderos creyentes, pero los que llevan la simiente de Dios se mantendrán firmes, se mantendrán no importando lo que digan otros, no importa lo que otros opinen, no importa lo que otros digan. El que lleva la simiente de Dios se mantendrá firme en este mundo corrompido, en este mundo lleno de iniquidad, este mundo que está vendido al pecado, vendido al mal. Cada día se descompone la tierra, cada día vemos más maldad en el mundo y se va a seguir descontrolando, porque la Biblia dice que los malos irán de mal en peor cada día. Pero los que tienen la simiente de Dios tenemos la obligación de resistir, de demostrar que hemos creído en un Dios que vive, en un Dios que nos ha transformado y que llevamos la marca de Dios adentro de nosotros. Nadie nos obliga a nosotros a cantar una alabanza, nadie nos obliga a nosotros a congregarnos, nadie nos obliga a nosotros a leer la Biblia. Lo hacemos porque sabemos que llevamos la simiente de Dios y que la nueva criatura necesita ser alimentada por la palabra, por la oración, por el estudio de la palabra, por el ayuno y la oración. Por eso es que necesitamos hacerle frente a la iniquidad de este tiempo, porque llevamos la marca de Dios, llevamos la simiente de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que llevan la simiente de Dios se distinguen, como también los que llevan la simiente del diablo se distinguen. El que lleva la simiente del diablo no se abstiene de ningún pecado. Por eso miramos que mucha gente está llevando la simiente de Satanás. Y no vayan a decir las personas que en este tiempo la apostasía no ha hecho grandes estragos dentro del evangelio. Por eso es que el reggaetón está metido en las iglesias, el merengue, la salsa, todos los corridos mexicanos están metidos ahora dentro de la iglesia con letras supuestamente cristianas. Pero eso que se lo cuenten a otra gente que no lleva la simiente de Dios. El que lleva la simiente de Dios rechaza toda esa mundanalidad porque sabe que no viene de Dios, que eso viene del mundo, que viene de afuera, que viene del pecado, que viene de la iniquidad, que viene totalmente de la descomposición y de esas bacterias satánicas que el diablo le lanzó a muchos para que se descompusieran. Pero la sal de la tierra todavía mantiene el sabor porque lleva la simiente de Dios adentro de ellos. Entonces los que llevan la simiente del diablo también se nota, se distingue en ellos. Como el diablo es mentiroso, ellos también. Como el diablo es padre de mentira, ellos son todos los hijos de Satanás. Por eso mucho predicador mentiroso, mucho creyente mentiroso, mucho creyente de apariencia. Y hoy en día, pues, la gente está más interesada en el dinero, está más interesada en los bienes materiales que en la vida espiritual, que realmente es lo que Dios quiere de nosotros. Porque, ¿cómo explicar? ¿Por qué hay tanto pastor millonario hoy en día? Ninguno predicando la verdad se hace millonario. No se hizo millonario Jeremías predicando la palabra a la generación de su tiempo. Es más, lo metieron entre un pozo y se tuyó Jeremías allí a causa del lodo que había allí. No se hizo millonario el profeta Isaías portando el mensaje del Mesías, sino a lo contrario, lo aserraron en el tronco a causa de su mensaje. Ningún predicador puede hacerse millonario predicando la verdad, nunca, porque lo aborrecerán. Entonces, hoy también miramos, hermano,
gente que tienen millones. Y mucha gente que está en los Estados Unidos, pues les es fácil ver quiénes son los predicadores millonarios de ese país, porque si lo sabemos aquí, no digamos allá, que hay gente que paga los impuestos, las taxas que le llaman, entonces es fácil ver. Cada predicador tiene ahí un network, cuánto es lo que acumula de dinero. Entonces, pero el que lleva la verdad, Jesús de Nazaret, pues tampoco vino al mundo a hacerse millonario, vino a predicar el evangelio y terminó en la cruz del Calvario. Hoy los que llevan la simiente del diablo están llenos de orgullo, están llenos de soberbia, están llenos de iniquidad, están llenos de vanagloria. Entonces, ¿qué puede ocurrir entonces en el mundo? Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, les dijo que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo, a los fariseos. Entonces, el que lleva la simiente de Dios puede ocurrir en el mundo todos los grandes males que puedan venir. Pero los que llevan la simiente de Dios saben, ellos saben qué es lo que llevan. El apóstol Juan dijo estas palabras: y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, mis queridos hermanos, está creciendo en el mundo la pedofilia, el homosexualismo, el aborto, la delincuencia, la violencia, las orgías, las borracheras, las disoluciones, las calumnias, los chismes. Está creciendo en el mundo. La brujería es algo que está expandiéndose ahora sobre la faz de la tierra. Hoy miramos cómo el satanismo está proliferando grandemente en las esferas políticas y en las esferas religiosas. Hay un poder satánico que se está moviendo, pero los que llevan la simiente de Dios le harán frente a las tinieblas practicando la verdad, practicando la palabra. Entonces, querido hermano, espero que usted lleve la simiente de Dios. Querido amigo, si usted no lleva la simiente de Dios, también le invitamos a que lleve la simiente de Dios. Hoy cada vez más se va poniendo difícil en el mundo la predicación del evangelio, pero mientras vivamos habrá que decir lo que la Biblia dice, porque la Biblia nunca renunciará a lo que ha dicho. Dios no revocará su palabra. La palabra de Dios lo dice, que el Señor en su misericordia dejó establecida su palabra y tenemos el libro escrito para que nosotros podamos vivir por la fe en este mundo. Y aunque cada vez más son los enemigos, son más los enemigos de la palabra, los enemigos del evangelio, son más los enemigos de la palabra, pero los que tienen la simiente de Dios resistirán, porque desde los días de Juan el Bautista fue el abanderado del arrepentimiento, terminó sin cabeza, no terminó millonario, ni terminó con una finca, ni terminó con un rancho grande, ni terminó tampoco con una gran cuenta en el banco, terminó sin la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque llevaba la simiente de Dios. Cuando uno lleva la simiente de Dios, no puede dejar que lo corrompa nada de esta vida. Porque hemos decidido, como dice ese coro, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces, ¿qué simiente lleva en su vida? ¿Qué simiente porta? Esa es la pregunta y esa es la confrontación que hoy tenemos. Dios me les bendiga a todos los que están en esta plataforma y Dios nos ayude, porque cada vez se estrecha más el camino y se estrecha el cerco.
pero que Dios nos dé su ayuda y su bendición. Dios le bendiga a cada uno. Quiero hacer esta oración en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego en esta hora, Dios mío, que nos ayudes. Hemos llegado, Dios mío, a un punto crucial de la historia y a un punto, Dios mío, en donde la maldad abunda. Y en medio de la maldad tenemos, Señor mi Dios, que demostrar que creemos en ese Dios todopoderoso que nos envió su Hijo a este mundo a morir por los pecadores. Dios mío, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Dios mío, en este momento yo te pido que nos ayudes a resistir la herejía también. Dios mío, cuánto profeta mentiroso se ha levantado en el mundo. Cuánta falsa profecía hay en este tiempo, pero los que conocen a Dios harán el esfuerzo por vivir, Dios mío, por la palabra. Por eso ahora, Señor, yo te pido que nos ayudes a aportar la simiente de Dios. No importa cuánto ataque del diablo pueda haber, pero nosotros tenemos que resistir porque tenemos un Dios tan grande. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Dios mío, la bendición de tu Santo Espíritu para todos nuestros hermanos de Facebook que están aquí, Señor, en esa plataforma, y para todos nuestros hermanos también de YouTube, Dios mío, allí también enviamos tu palabra y enviamos, Señor, esta oración a favor de todos ellos. Si hay enfermedades, si hay dolencias, Señor, te pedimos, Dios mío, que tu mano poderosa se encargue de resolver, Dios mío, cada situación. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta preciosa hora para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga en esta hora. Dios les guarde, hermanos. Que Dios nos ayude en este año, que nos dé la fuerza para seguir batallando y luchando contra las fuerzas del mal.